Llegó a Estados Unidos los primeros días de primavera. Después de preguntar y relacionarse un poco en la comunidad, consiguió trabajo de conserje en una iglesia de Brentwood, Tennessee. Un sitio de aspecto rural y pintorescos animales que le daban un aire poético a sus mañanas. En un par de meses, aprendió sus obligaciones y responsabilidades, entre las cuales estaban cerrar todas las puertas al caer la noche y abrirlas en la mañana, además de limpiar todo el edificio, que parecía más una escuela, con largos y silenciosos pasillos que hacían eco a sus pisadas. Vivía una contundente soledad todos los días, pues trabajaba de lunes a viernes y ya que las misas eran cada domingo, solo vería la iglesia funcionando a pleno cuando hubiera funerales entre semana. A menudo llegaban con el muerto una noche antes del entierro y lo dejaban en una habitación de puerta doble cerrada con llave. Colgaban afuera una corona de flores y se iban. Muchas veces, al quedar solo, cuando las personas que trabajaban en las oficinas se iban y llegaba la noche, Sebastián daba su ronda revisando cada puerta y al pasar por la habitación del velatorio, se detenía y miraba por la rendija del medio. Sentía curiosidad. Era consciente de que estaba solo con el cadáver. Se supone que debía invadirlo alguna clase de miedo, pero a pesar del silencio, aún apagando luz tras otra, antes de irse, caminando solo sin escuchar más que sus pasos, nunca sintió nada extraño. Seguía su camino y terminaba su jornada. Al parecer los muertos no lo intimidaban, pero había algo que sí, un poco. El sacerdote que escuchaba las confesiones y dictaba penitencias diariamente, a cabizbajos feligreses, en su mayoría ancianos como él. Era un hombre alto, de ojos azules, pálido, más que el promedio. Seguramente enfermo de algo, pensaba Sebastián cuando tropezaba con él cualquier mañana en esos largos pasillos. La situación de por sí era incómoda. Ver esa figura que venía en dirección contraria desde el otro extremo del corredor para en algún momento cruzar caminos. «Buen día, padre», lograba decir Sebastián con su incipiente inglés. «Dios te bendiga», decía el sacerdote mirándolo fijamente a los ojos, sin perderlo de vista, como con cierto aire de acoso. Era aún más incómodo cuando por coincidencia el trayecto de ambos se revertía y nuevamente veía acercarse desde el otro lado al sacerdote, que ya traía puesta su túnica blanca o morada según el día. En otoño, las hojas empezaban a escasear en los árboles, y el frío iba colonizando el entorno, conjugando un ambiente lúgubre. Sebastián fue notando el progresivo cambio del lugar. Al llegar en las mañanas ya no había tal cantidad de animales tiernos y pintorescos. Habían sido reemplazados por bandadas de cuervos que se posaban en los techos y árboles de apariencia inerte. Parecían inquietarse a su llegar y graznaban como alzando una voz de alerta. La escena se repetía cada mañana al llegar a su trabajo. Caminaba unos metros en total silencio y al alcanzar el último tramo del camino, escuchaba ese graznar escalofriante de los cuervos, los cuales empezaban a moverse algo inquietos. Una tarde vio cómo un ave se posaba abriendo las alas sobre la gárgola central que se asomaba al filo del techo. Notó asombrado que la gárgola era también un cuervo, o más bien la cabeza de uno. Llegó la semana de Acción de Gracias y había más movimiento de lo normal. Mientras desayunaba, recibió un mensaje del sacerdote que le pedía acercarse a su oficina. En meses de trabajo era la primera vez que esto pasaba, así que se extrañó y fue en su búsqueda. Cuando llegó, el religioso lo invitó a sentarse. Vestía una sonrisa inusual que no se le había visto. También era la primera vez que Sebastián estaba junto a él más de unos segundos. Observó en el escritorio una revista que decía: «Los cuervos son tan inteligentes como los chimpancés». El padre le dijo en torpe español, sosteniendo esa sonrisa incómoda, que llegaba el invierno, que a él le encantaba esta temporada. Lo invitó a mirar por la ventana de su oficina y le señaló un gran árbol lleno de cuervos, que extrañamente parecían todos corresponder la mirada a la ventana, o atraídos por algo hacia el edificio. Mientras apuntaba con el dedo, Sebastián analizó el brillante anillo que usaba el sacerdote, pues mostraba también la figura de un cuervo. «Son hermosos, los quiero, siempre vienen», dijo el cura con su extraña pronunciación. Le explicó que estaría ausente esa semana. Le pidió el favor de alimentar los cuervos mientras él no estaba, y le entregó un saco de almendras.
Sebastián salió de esa oficina algo descolocado por la extraña fascinación del cura. Empezó a notar entonces que mucho del arte de la iglesia, entre cuadros y adornos, tenía que ver con aves negras. La mañana siguiente, en medio de sus labores, recibió otro mensaje solicitando su presencia, esta vez con la encargada de programar funerales. Quedó atónito al enterarse que la noche anterior el padre había muerto en la carretera, en un accidente causado por la nieve que empezaba a asomar a la ciudad. Le pidieron especialmente limpiar el cuarto de meditación donde el ya difunto sacerdote pasaría la noche. El cuerpo llegó y, como de costumbre, lo encerraron bajo llave. Sebastián se quedó igual que siempre, solitario, haciendo la ronda nocturna antes de irse. Al pasar por la puerta donde estaba el cuerpo, sintió más curiosidad que de costumbre, pues era la primera vez que sabía quién estaba en el cajón. Así que entró a la habitación, dudando un poco, pero al mismo tiempo decidido. Se paró frente al ataúd, miró hacia la puerta medio abierta, vaciló, pero intrigado abriría la tapa. Cuando lo hizo, reveló el cuerpo inmóvil de rostro conocido, más pálido aún que de costumbre. Sintió ganas de tocarlo. Su corazón latía fuerte en su pecho. Pasó saliva y, al ritmo de un lento suspiro, rozó la yema de los dedos por la gélida mano que aún conservaba el brillante anillo. En ese momento sintió un agudo pánico atravesándolo como un rayo y abandonó la habitación tan rápido como pudo tras cerrar el cofre. La semana avanzó y después del entierro, cada vez eran menos los cuervos que se veían alrededor de la iglesia. El jueves de Acción de Gracias, las personas de oficina se fueron a mediodía y el Black Friday, Sebastián estaría solo, limpiando y dejando todo listo para la misa del domingo, como cada viernes. Esa mañana no pudo evitar notar dos cuervos que al parecer cuidaban un nido. Definitivamente eran los últimos que quedaban. Los vio toda la mañana revoloteando fuera de la iglesia. Se animó a lanzarles almendras por la ventana y fue a buscarlas. Caminando por el pasillo, escuchó algunos ruidos como de pasos que se acercaban desde el fondo. No le prestó atención hasta que recordó que estaba solo. Pensó que tal vez era ruido de los ductos de aire. Volvió con las almendras, pero cuando abrió la ventana, sintió el estruendo de uno de los cuervos estrellándose contra ella y cayendo agonizante al piso. Salió corriendo pensando en poder salvar al ave. Abrió la puerta y, descuidado por el afán, pisó hielo invernal que se camuflaba entre la nieve y resbaló de espalda, sin tiempo de reacción. Se golpeó la nuca con el filo de la escalera, quedando inconsciente de inmediato. Todo fue oscuridad. Dios te bendiga, escuchaba entre susurros a lo lejos, mientras destellaban borrosas sombras y figuras, cráneos de cuervos graznando, la gárgola con el ave sobre ella abriendo sus alas, el sacerdote cuyo cuerpo pálido yacía en el cajón y al rozar su mano abría los párpados, revelando cuencas vacías inundadas de sangre. Despertó entonces, sintiendo ese horrible pánico momentáneo, pero estaba semisentado, con la cabeza sobre el hombro. No sentía su cuerpo, únicamente su cara fría. Intentó moverse, gritar, pero no pudo hacer nada, ni siquiera llorar. Percibía el desesperado palpitar de su corazón manifestarse en su cara. Y estuvo así, torturado por la circunstancia, sin reaccionar ni morir. Solo podía mover sus ojos que seguían al último cuervo, rondándolo cada vez más de cerca, siempre correspondiendo a su mirada. Cuando lo tuvo a 1 metro, Sebastián entendió lo que iba a pasar. El ave saltó sobre él y dio una pequeña retirada, cerciorándose de que su víctima estaría indefensa. Se posó finalmente en su pecho. Sebastián hizo un final esfuerzo vital, pero lo único que consiguió fue cerrar los párpados, antes de sentir un dolor punzante en su primer ojo, seguido de repetidos ataques que lo dejarían ciego ante su impotencia. Quedó en shock, escuchando el aleteo del cuervo que se alejaba. En ese momento desmayó. Se vio atravesando un túnel luminoso y divisó el cuervo, que se posaba en el hombro derecho del cura, el cual sonreía mirándolo fijamente, vistiendo una túnica negra y luciendo su luminoso anillo. Dios te bendiga, Sebastián.